o de la Gestalt, teoría de la Gestalt, teoría de la Gestalt, y vamos a hablar de cómo estos principios se articulan a varias formas de percepción y de creación. Entonces vamos a comenzar. Bien, como les digo, vamos a hablar entonces de la psicología alemana de la Gestalt o de la Gestalt, que es una palabra pues alemana que traduce a forma, podría ser aspecto, configuración, aunque no tiene una traducción como literal exacta. Esta psicología alemana cobra forma en 1912 como la psicología de la forma. En este caso, la noción de forma, yo quiero relacionarla con la idea de Bourdieu en su texto Estética Relacional, cuando habla de forma, pero en tanto formaciones. Tomando como problema central la percepción visual. En este caso, la teoría de la Gestalt, plantea un principio fundamental, que es la relación del todo con sus partes. En este sentido, esta relación es muy importante porque plantea una máxima, y es que el todo es más que la suma de las partes. Es una máxima que tiene mucho que ver con el concepto relacional, y lo que quiere decir finalmente esa máxima es que el todo es más que la suma de las partes, porque no es la suma de las partes. Es la suma, o no solo de las partes, sino que el todo es la suma de las partes y de la relación de las partes. Eso nos lleva a un pensamiento relacional que después abordaremos más ampliamente en otro video, pero en esencia tiene que ver con que en esta idea relacional, no de suma de unidades, en tanto que 1 más 1 sería igual a 2, la noción relacional enlaza o suma las relaciones de las unidades. Quiere decir que está la unidad 1, y más como la relación entre estas dos unidades, por tanto 1 más 1 sería igual mínimo a 3. Eso significa que entre dos elementos, dos cuerpos, dos realidades, se establece una relación que entra como tercera unidad en esta sumatoria y que finalmente lo que define un objeto, una realidad o un cuerpo no es lo que es en sí como unidad separada, sino las relaciones que establece con otras realidades, con otros cuerpos, con otros objetos, con un espacio. Esa noción relacional es fundamental y debemos tenerla muy en cuenta, y ya aquí lo que plantea la Gestalt es la noción de experiencia. Quiere decir que la realidad cobra sentido en el marco de una experiencia también de relación y en un contexto determinado. Ahí entra la noción de contexto a jugar. En el 1922 se introduce en Estados Unidos como psicología de los procesos cognitivos. Ya en los años 20, Rudolf Arnhem la introduce en el campo del estudio de la personalidad, y en los 30 se convierte en un sistema completo, planteándose como la teoría de la forma. En el 33 queda firmemente establecida en Alemania y Estados Unidos. Y vamos a hablar entonces de unos principios, insisto, fundamentales. Primero, el principio de experiencia. En este sentido, hay algo muy claro, y es que lo que plantea esta teoría es que es la experiencia la que nos permite percibir realidades y formas. Quiere decir, en una imagen determinada, yo puedo percibir un objeto porque tengo experiencia en relación con el objeto. Por eso es que lo puedo percibir. Si no tengo experiencia previa, es muy difícil que pueda percibir. Puedo entender que un círculo es un círculo porque tengo una experiencia con la geometría. Puedo entender que un objeto, un elemento o una maquinaria con 4 ruedas es un auto porque tuve experiencia con eso. De hecho, es muy curioso y es muy interesante esta noción de experiencia, porque es la experiencia la que va a configurar nuestra manera de percibir el mundo y la que nos enseña a percibir el mundo. Está comprobado que hay culturas en estado primigenio que en su experiencia de vida, la misma noción bidimensional no tiene sentido para ellos. Por tanto, si se les muestra una foto, sencillamente no van a percibir nada en esta foto, porque la experiencia de relación con este tipo de imagen no se ha construido. La otra idea es, o el otro principio, es esta idea de que la imagen se construye en el cerebro, y esto es muy importante, porque finalmente no es el ojo el que construye la imagen. Sabemos que el ojo directamente capta la imagen invertida, plana,
con manchas, y que es nuestro cerebro quien ajusta la imagen. Por tanto, a percibir se aprende. Es un proceso de aprendizaje, de conocimiento que se va desarrollando. La relación entonces entre percepción y pensamiento, que ya entra en la relación con la psicología de la Gestalt, y es la manera de relacionar el cómo percibimos y el cómo pensamos. Hay una conexión muy fuerte entre percibir y pensar. Así como percibimos, así pensamos el mundo y así pensamos y actuamos en términos de psiquis, en términos de mente, en términos psicológicos. La noción de lo que llamamos la buena forma, que es esa tendencia, esa necesidad humana de configurar, simplificar, unificar formas, imágenes, símbolos, en sobre todo formas geométricas, insisto y repito, simples, que vienen a dar lo que sería una buena forma. Entonces hay algunas figuras que son más entendidas como buenas formas. Vamos entonces a ver cómo estos conceptos esenciales se conectan y se relacionan con imágenes, en este caso artísticas o creaciones artísticas, en este caso imágenes visuales, en el caso de este ejemplo que estamos poniendo, y como concepto esencial tenemos la relación del todo con sus partes. Ya decíamos, esto es la idea de que todo está constituido por partes y por la relación de las partes. Una idea que también puede ser casi que fractal, un concepto de rompecabezas. Y en estas piezas de Franz Ackermann, nacido en el año 1963, ese concepto es muy interesante. Vemos en la pieza de la derecha, es un rostro que está constituido, como todo, está constituido por unas partes que constituyen un todo, digamos. Es muy curioso porque en este caso las partes no son precisamente los elementos específicos anatómicos que integrarían un rostro, pero en su conjunción configuran este rostro. Entonces uno podría perfectamente revisar en esta imagen unas partes, o sea, digamos que separar unas partes, y cada parte en sí tendría un significado, un sentido, un símbolo, etcétera, al mismo tiempo que funcionan en el todo, que al mismo tiempo que configura un todo. En este caso, en el caso de la imagen de la derecha, este rostro que estamos mirando, eso lo podemos revisar en términos de la imagen bidimensional, la composición bidimensional, la pura composición bidimensional. En el caso de la imagen de la izquierda, la relación del todo con sus partes va más allá de la bidimensión y configura un espacio que se habita y que se recorre y que es tridimensional. Eso es muy interesante. Cómo más allá del cuadro, que esa parte se conecta con un todo a la vez que se extiende en las paredes. Por supuesto, aquí hay implícitos otros principios de la Gestalt, y es muy importante tener en cuenta que los principios de la Gestalt se entrecruzan constantemente entre ellos. Puede haber una existencia, digamos, más preponderante de un principio, un ejemplo determinado, pero realmente aquí hay también principio de dirección, principio de continuidad, etc. Siempre hay latentes los principios, pero generalmente o se puede hacer énfasis en algunos de ellos, dándole más importancia que a otros, según como sea el ejemplo. En este caso, entonces, hablemos de nuevo de este principio de la relación del todo con sus partes. Bueno, hay un principio fundamental que es la experiencia inmediata. Esto significa que cuando nos enfrentamos a una experiencia, en este caso a una obra, el espectador está también afectado por la experiencia inmediata. Él no tiene por qué conocer el pasado de esta obra, los antecedentes, el contexto del que viene, sino que hay una experiencia inmediata que es la que le afecta a la hora de percibir y tiene que ver con el lugar que ocupa su cuerpo en ese momento y lo que siente ese cuerpo en ese momento, lo que pasa por su cabeza en ese momento, el entorno cómo le afecte, el clima, la luz, etcétera, todo lo inmediato. Hay una tendencia entonces también como principio a la captura de la totalidad. Nuestras mentes funcionan intentando unir las partes y crear una imagen total o una idea total, casi que sintetizada, porque si no sería muy difícil recordar todo lo que vemos y percibimos. Cuando vemos un árbol, lógicamente que estamos mirando cada partecita de cada hoja, pero nuestra mente intenta unificar eso en una totalidad, que es la figura árbol, la noción de árbol. Esto también tiene que ver con la manera de organizar la percepción, de organizar la mirada, de organizar la realidad que se percibe,
y siempre tendemos a que los objetos y acontecimientos percibidos sean un todo organizado. Siempre tratamos como de encontrar ese sentido organizado, esa lógica en lo que percibimos. Esa organización básica comprende una fila sobre un fondo, que eso lo vamos a ver ahorita, y aquí hay un tema fundamental que es justamente la esencia de la relación del todo con las partes, y es el enfoque holístico, que significa la relación de esos elementos como elementos particulares en una concatenación, un enlace con un conjunto y con un todo. En el universo, entonces, no hay ningún elemento que exista separado de una relación o un conjunto de elementos, y es esa capacidad de ver la parte y al mismo tiempo ver el conjunto, ver las relaciones de las partes. Esto ha sido fuertemente aplicado en el arte, porque ya en el arte se entiende que un objeto no vale por lo que es en sí mismo, o no se significa, o no tiene un sentido por lo que es en sí mismo, sino por el contexto en el que se ubica este objeto. Esto ya lo habían experimentado los artistas Dada, con la opción del ready-made, que es tomar un objeto de un espacio artístico, quizás de la calle, por poner cualquier ejemplo, y colocarlo en una sala de exposición, lo cual implica que este objeto en este lugar hace parte de un todo que lo va a significar, o sea, es el contexto el que define al objeto. Hay que tener en cuenta también en este sentido, y en este caso, que eso se refiere a todas las situaciones. Una cama en un cuarto, pues tiene una significación, y sin embargo, si se ubica en la calle, pues tiene otra significación. Aquí entonces tenemos que entender que desde el arte se ha evidenciado que el objeto no se define a sí mismo, sino que es significado y definido según el contexto en el que se encuentre. Y esto en las nociones de configuración espacial es muy importante. Entender esto es muy importante porque finalmente es el diálogo holístico del elemento con la relación que tiene en el contexto lo que lo va a significar. Bien, tenemos acá entonces dos ejemplos de lo holístico. Uno es de Félix González Torres, un artista cubano, nacido en el 57 en Cuba, que falleció en el 96 en Miami por cuenta del SIDA. Esta pieza que vemos acá está constituida de un elemento que trabajaba mucho Félix González, y es una composición que crea un todo, un gran todo, pero que está hecha por partes pequeñas, que son finalmente estos pequeños papeles de aluminio, como los pequeños papeles de dulce. Y como esto tan pequeño en una configuración puede incluso influir a abarcar todo un espacio, pero vemos aquí la relación contextual, holística, con el mismo espacio, con la luz, con la ventana. O sea, en este sentido estamos entendiendo que el arte entonces asume esta relación de lo contextual, esta relación holística, esta relación del todo con sus partes, donde están las relaciones de las partes en sí mismas, lo asume como algo importante para entender y significar una pieza. Y en este sentido, entonces, no es concentrarse en la pieza en sí, sino en todo lo que configura espacialmente. O sea, cuando uno propone una pieza, la ventana hace parte de ella, la tela hace parte de ella, la luz hace parte de ella, el techo hace parte de ella, las dimensiones hacen parte de ella, todo lo que es el lugar en sí se convierte en parte constitutiva de la pieza, porque, insistimos, es la relación de todo con las partes. En el caso de Per White, nacida en el año 63, vemos esta pieza que es muy interesante porque hay una relación también que va de lo bidimensional a lo tridimensional y que regresa a lo bidimensional en este ciclo. Es una pieza prácticamente fractal. Es todo parte de un elemento pequeño, recortado, digamos, que es un elemento que se reproduce, se repite, y bueno, hay un conjunto de elementos pequeños que por sí solos, como partes separadas, como partes solas, podrían no ser tan imponentes, digamos, pero cuando se arma este conjunto, se crea una totalidad tridimensional, una gran figura. Entonces, de lo bidi, que es la parte separada, que es el elemento en sí, porque son piezas bidimensionales, se configura en el conjunto de bidimensionalidad, se configura una tridimensionalidad, y al mismo tiempo, entonces, vuelve a la bidimensionalidad, a la vez que en el piso se coloca una especie de espejo, digamos, que refleja la imagen. En este caso también el espacio tiene mucho que ver, y aquí hay una relación totalmente holística, insisto, de las partes con el todo. Esta relación está en muchas de las obras donde podemos encontrar
que en una misma imagen se incluyen varias situaciones y varias escenas. Ahí hay partes que podría uno extraer y que tendrían un sentido propio, pero que al mismo tiempo hacen parte de un todo. Esto es un concepto que tiene mucho que ver con lo fractal, por ejemplo, por supuesto. En este caso, del artista Zaida del Río, nacida en Cuba en el 54, vemos estas dos piezas, muy semejantes al tema del vitral, y que como ven, si se acercan bien a estas piezas, hay un todo que nos crea una totalidad de imagen, ya sea la totalidad de un rostro, de dos cuerpos, una figura que logramos cerrar, pero que si adentramos en ella, hay unas pequeñas partes que conforman esta figura. Quiere decir que la figura no existe por sí sola, existe porque hay unas partes que la constituyen y uno puede penetrar y ver que hay unas pequeñas escenas, pequeñas figuritas, detalles, paisajes, situaciones, arquitecturas. Es muy interesante esta relación entonces, cómo esas pequeñas partes al mismo tiempo configuran un todo. Es un enfoque holístico en la imagen, lo mismo que en esta famosísima obra de Hieronymus Bosch, el Bosco, artista eh, que vivió entre el 1450 y el 1516. Y un artista muy interesante porque si bien perteneció a una época casi clásica, muy cercana al renacentismo, al renacimiento, al mismo tiempo es un artista que involucra unos imaginarios que uno podría casi que pensar como surreales. Claro que en este caso responden a unos imaginarios también místicos y religiosos muy de la época, muy del contexto de la época. Pero en esta obra tan conocida, que es El Jardín de las Delicias, tenemos una relación muy clara en ese diálogo del todo con las partes. Vemos entonces un conjunto que es un todo, pero que está configurado por pequeñas partes que son como pequeños mundos, pequeñas escenas. Uno podría coger este tríptico y en cada uno de sus escenarios solamente llevar un detalle y tenemos casi que varias obras en una sola obra, varios sucesos en un solo suceso. Miren aquí el tema de la relación de las situaciones específicas, particulares, que como partes configuran este todo. Uno podría perfectamente tomar una de estas escenas y como parte en sí misma funciona como imagen. De hecho, si uno mira un catálogo del Bosco, uno se da cuenta que va a haber muchas páginas con detalles, porque lo interesante es que cada detalle en sí es una escena, pero al mismo tiempo ellas mismas, como partes, configuran este todo. Tenemos otro ejemplo acá, pero entonces vamos a pasar a otro principio, y es el principio de la relación figura-fondo, que es importantísimo en el caso de la Gestalt, y donde entendemos que cualquier campo perceptual puede dividirse en figura contra un fondo. Esto es importante aclararlo y hacer un paréntesis porque el concepto muy claramente dice cualquier campo perceptual, o sea, que no es solamente que un plano determinado como intención para buscar ciertos efectos en el espectador evidencie la diferencia entre una figura y un fondo. No es solo eso, sino que en mi campo perceptual, en mi capacidad de percibir el mundo a través de la mirada, puede ser también a través de la escucha, me es imposible a mí captar todo lo que me rodea en un único lugar de importancia. ¿Sí? O sea, imposible que todo lo que yo percibo sea figura. Cuando hablamos de figura, hablamos de aquello que se destaca. Entonces es muy complicado percibir todo lo que me rodea y que todo ese conjunto se destaca al mismo tiempo de la misma manera. Generalmente yo voy a enfocar visualmente en un elemento de todo ese paisaje que me rodea y todo lo demás quedará de fondo. Lo mismo pasa con la escucha. Lo interesante de esto es que bien dice el concepto que cualquier campo perceptual puede dividirse en figura contra un fondo. Eso quiere decir que así yo, como en este caso como creador visual, por ejemplo, no evidencia esa relación en lo que yo propongo como pieza, el espectador va a crear esa relación porque no puede captar toda mi pieza con el mismo nivel de importancia en todos sus elementos, en todas sus partes. Él va a enfocarse en un elemento y otros quedarán como fondo. Pero eso es, digamos que variable, no es absoluto, no queda fijo. Entonces,
mi mirada y mi escucha y mi percepción va a estar enfocándose en una figura como figura destacable y lo demás queda en otro plano, en un plano de fondo, en un segundo o tercer plano, como algo no tan importante, como algo que está ahí atrás, que está en el trasfondo de la percepción. Pero cuando termine de analizar esta figura, voy a moverme y entonces ya será otro cuerpo, otra figura, por ejemplo, si está mirando un paisaje, que antes era fondo, que ahora va a venir a ser figura, y que va a ser figura de plano importante, casi de primer plano, destacable en la imagen. Esto va a pasar también en la percepción del espectador, solo que en algunos casos, y este es un buen ejemplo, en el caso de Belkis Ayón, artista cubana que nació en enero del 67 y murió lamentablemente, pues fue profesora mía, muy querida, una gran artista, murió muy joven en el año 99. En este caso, ella está jugando con esa relación y la está poniendo en duda, digamos. Porque, si se dan cuenta, las figuras tienen tratamiento de fondo, también tratamiento de trama, tratamiento también de paisaje, de textura, como si la figura no fuera en sí un cuerpo, sino que fuera al mismo tiempo el fondo. Entonces nos pone en duda y nos cuestiona esa relación. Y esta relación figura-fondo se aborda ya sea para destacar la diferencia o para hacerla, digamos, más híbrida y ponerla en cuestionamiento. En este caso, Belkis Ayón trabajaba grabado, gran artista del grabado de metal, y trabajaba muy fuertemente con lo que eran temas rituales, sobre todo de unos grupos o sectas rituales que existieron fundamentalmente en Cuba, llamados los Abacuay. Aquí hay una cosa interesante y es la mirada de la mujer con respecto a esos grupos religiosos que además eran fundamentalmente masculinos. De hecho, había una relación de rechazo hacia la mujer, y de negación a la participación de la mujer. Se le negaba la participación en estos grupos, o se le niega. Entonces, muy interesante también la parte conceptual de esta obra, pero bueno, yo la muestro como ejemplo para esa relación figura-fondo, que aquí lo que hace es cuestionarse. En cuanto a la relación figura-fondo, hay otras aplicaciones importantes, porque cuando hablamos de figura-fondo hablamos de planos, hablamos, insisto, de figuras, elementos en la composición, sea composición visual, sonora, el paisaje que nos rodea, la composición de la misma ciudad, etcétera, etcétera, donde en esa composición hay figuras, elementos que se destacan, que para nosotros son más importantes que otros, y hay otra parte de esa composición que queda en un trasfondo, que queda en otros planos. Por tanto, hay que hablar de planos. Figura-fondo implica planos, entonces hablamos de primeros planos, segundos planos, tercer plano, cuarto plano, en fin. Eso tiene que ver también con los colores, la parte de división es muy importante, y hay maneras de destacar esas figuras que avanzan y aquellas que retroceden y se convierten en fondo. Sonoramente la hay, en términos de volumen, de tonalidad, etcétera. Visualmente la hay, en términos de tamaño, dimensión, contorno, definición, pero también saturación. O sea, generalmente las figuras que son más saturadas en el color, más puras, sobre todo de colores cálidos, el amarillo, el rojo, etcétera, avanzan, mientras que los colores fríos o los colores apastelados o los colores no tan saturados, sino mezclados con otros colores, van a retroceder. Por ejemplo, por supuesto, el azul, el verde y otros colores. Tenemos entonces en esas aplicaciones, en la noción de planos, aplicaciones hay varias, hay muchas, y tenemos entonces el ejemplo, por ejemplo, tenemos entonces en estas aplicaciones de planos, tenemos varios ejemplos posibles, aplicables, digamos, y en la noción de planos se puede acudir al mundo de los sonoros. Cuando hablamos de los planos en el campo sonoro, estamos hablando de los sonidos que están más, que avanzan, y aquellos que están detrás. Entonces sonidos más altos, sonidos más bajos, etc. Y es cuando en un trabajo sonoro yo quiero destacar unos sonidos por encima de otros y dejar quizás un sonido de fondo, ¿sí? Como ese fondo que está detrás. Hay que tener en cuenta que muchas veces la figura que avanza, como figura que se destaca, es un llamado de atención. Pero puede ser que yo solamente quiera con esa figura atraer al espectador y después llevarlo a otros elementos más de más detalle de la composición, sea la composición que sea.
Y muchas veces entonces los elementos visuales o sonoros o escénicos que están en el trasfondo o en el fondo, que no serían aparentemente los más importantes, están allí para ser subliminales. Eso lo tenemos entonces como ejemplo en varias piezas, canciones, grupos, donde estamos escuchando un sonido que parece que fue el más destacable y detrás hay una voz con el trasfondo que parece que no fuera importante, pero que de todas formas estamos escuchando y nos está captando, nos está subliminalmente afectando. En los planos escénicos también existe este concepto, primero plano, segundo plano, tercer plano, entonces es cuando hay un cuerpo, un actor, un objeto escenográfico que es más importante y que queremos ponerlo como primer plano del espectador, y hay dos, segundo plano y tercer plano, y hay un fondo. Y también sucede lo mismo que decíamos ahorita. Están también los planos literarios. En la literatura, en la escritura también se usa esta noción de planos, y en el texto se refiere a cuando hay imágenes que son más importantes. En una descripción hago énfasis sobre unos elementos, un personaje, una casa, una situación, y tengo una descripción que es de fondo, que acompaña, pero que no va a ser más importante que esta figura. Hay que tener en cuenta, insisto, que el espectador tiene la capacidad, la posibilidad, digamos, de moverse, y que lo que abre la figura después pasa a ser el fondo y moverse más allá del fondo para que lo que estaba en el trasfondo, para profundizar en aquello que queríamos dejar como de trasfondo, que supuestamente no era tan importante. Entonces, si el espectador mismo lo puede, tenemos que ser muy conscientes si queremos, digamos, gramaticalmente o narrativamente o simbólicamente, hacerlo nosotros para entender que tenemos que ser entonces muy evidentes y muy claros. Como la Gestalt siempre relaciona los principios de la percepción con formas de pensar y de actuar y de existir psicológicamente hablando, la noción de figura a fondo también se aplica a los contextos cotidianos y a diferentes planos en la vida. En lo cotidiano se refiere a que cada día tenemos situaciones que parece que fueran las más importantes y las demás están detrás en el fondo, pero también pasa que esas situaciones, cuando aparece otra y viene del fondo hacia adelante y nos impacta más fuertemente, la que hoy era la más importante, deja de ser la más importante, se vuelve un segundo o tercer plano, un fondo, y a una que estaba en fondo pasa a ser más importante. Pero como bien decíamos, la Gestalt siempre relaciona los modos de percepción con la vida misma, la forma de pensamiento y la psicología humana. En este caso, en el contexto cotidiano, también podemos ver estas relaciones figura-fondo, en tanto que en nuestra cotidianidad, a veces algunas situaciones que se nos presentan, o personas o realidades, tienen una importancia mayor, una preponderancia mayor para nosotros, y están por tanto en primer plano, son figuras, y los demás problemas, las demás situaciones, otras personas quedan como en un tercer plano, y muchos quedan como en el fondo, pero esa cotidianidad también es variable. Entonces lo que hoy puede ser figura, mañana puede ser sustituido por un problema que antes estaba en el fondo, pero avanza y me afecta mucho más. En ese sentido, también hay planos en la vida, hay planos de importancia en la vida, hay planos de valores en la vida, y también, insisto, son móviles. Y los planos políticos, en tanto lo político, hay estrategias incluso políticas, de poderes políticos, de estrategias de gobiernos, para algunas situaciones o elementos que quieren que nos distraigan, ponerlos en primer plano como si fuera la figura, como si fuera lo más importante, mientras que en el fondo están sucediendo cosas que realmente nos están afectando, que están metidas en nuestra vida y que quizás no vemos claramente o no percibimos. En esa relación figura-fondo tenemos acá entonces un ejemplo muy interesante, que es Philippe Decoufflet, es un coreógrafo francés, y en el caso de Philippe Decoufflet tenemos entonces esta relación. Hablemos primero de la imagen que está a la izquierda, la relación de la bailarina con la sombra, y en este caso entonces es muy interesante porque la sombra que estaría en el fondo se convierte un primer plano que compite con la figura. Y aquí se juegan con las dimensiones. Es parte de un proceso, de un trabajo que ha llevado Philippe Decoufflet, que es coreógrafo, pero que vincula elementos visuales, elementos performáticos, elementos incluso que se cruzan con principios gestálticos, y que tiene esta línea de trabajo que tiene que ver con la sombra y la figura presente. Lo mismo en la imagen que estamos viendo,
al lado derecho, tenemos acá un trabajo muy interesante. Es un trabajo donde los bailarines están como figura presente, pero el fondo también pasa a ser figura. Es la misma coreografía que ellos realizan, pero la realizan en un espacio distinto y desde sus cuerpos graban todo el movimiento y graban la relación con el otro bailarín. Graban lo que miran, graban la mirada. De hecho, lo que están viendo en la pantalla, en la foto, lo que ven en la pantalla de atrás, es un video que está detenido, pues porque lo que tenemos es una foto de la puesta en escena y la figura que está en ese plano, en esa pantalla, en esa proyección, es la figura que ve el otro bailarín. Es muy interesante esa relación figura-fondo, también cruzando espacios, uno adentro y uno afuera, un escenario y una biblioteca, y cruzando esa relación entre figura-fondo, ahí está muy clara. También es muy clara en la obra, en algunas piezas de Dalí, como esta que estamos presentando acá, Salvador Dalí, gran pintor, nacido en Gerona en 1904, que murió en 1989. Y aquí vemos este ejemplo, donde las figuras al mismo tiempo son fondo y los fondos al mismo tiempo son figuras. Ahí hay una ambivalencia, ¿cierto? Una ambivalencia y una dualidad en esa relación. Un maestro de esa relación, esas ambivalencias, sobre todo del juego, donde el fondo es figura, la figura es fondo, etc. Y se combinan ambos, es Maurice Cornelis Escher, conocido como Escher, nacido en Holanda el 17 de junio de 1898, siglo XIX, y que falleció en 1972. Las obras de Escher son un trabajo muy interesante compositivo que casi que ponen en práctica muchos principios de la Gestalt y que algunas obras lo hacen incluso desde el concepto de fractal, como esta pieza que tenemos acá. Aquí se cruzan realmente dos principios, figura-fondo. Miren que la figura, a medida que vamos bajando, se va convirtiendo en el fondo. Tiene cierto elemento de fractalidad, pero además de eso tiene algo que se relaciona con el principio de similitud, que es donde hay una sugerencia, donde por similitud un elemento termina aludiendo a otro. Pero es muy interesante aquí esos principios de la relación figura-fondo. También lo vemos en este caso, en la pieza que ven a su izquierda, es una pintura de un artista cubano de nombre Tomás Sánchez. Y aquí tenemos entonces esa relación donde el fondo, que es la nube que está atrás, por similitud, es otro principio que ahorita vamos a abordar, pero que también está muy presente acá, por similitud, pero una relación de importancia con el lago que está delante. Esto es una pieza muy grande, un gran lienzo, y en este caso, esa similitud hace que la nube que está atrás también sea una figura importante, pero al mismo tiempo el fondo, que generalmente los fondos tienen que ver con el paisaje. Miren que aquí el fondo se convierte en figura, ¿sí? O sea, son tres formas equivalentes que hacen que sean tres figuras y que entonces la relación con el fondo también sea una dualidad. Octavio Ocampo, nacido en febrero del 1943, un artista mexicano, pintor mexicano, tiene varias piezas que van en este sentido, donde parece que nos presenta una escena, pero al mismo tiempo nos sugiere otra figura u otro rostro. Aquí también hay relación figura-fondo muy importante porque el fondo se convierte en figura y viceversa. Aquí hay otra pieza también. Aquí hay, de hecho, hay uno de los ejemplos clásicos de la Gestalt que tiene que ver con simetría, que tiene que ver con figura-fondo, etc. Y es un ejemplo muy parecido al que representa aquí Ocampo, y es una relación donde la forma simétrica de la copa se configura por los rostros, pero en este caso, al mismo tiempo, los rostros son cuerpos y el fondo es figura. Miren que aquí hay uno, finalmente parecería que no hay fondo, que todo es figura, pero tampoco es del todo así. Como les decía, nuestro campo perceptual puede en un momento determinado seleccionar una de estas figuras y después dejarla como fondo y quedarse con otra figura. En un momento, en nuestro campo perceptual podemos decidir que la copa es la figura y lo demás es fondo, o que el guitarrista es figura y la copa es un fondo, o que los rostros son la figura y todo lo demás es fondo. Porque decíamos que si le damos esa opción al espectador, es interesante porque él mismo puede moverse y al final trasladarse en varias figuras y fondos al mismo tiempo. Aquí tenemos un ejemplo personal, digamos, es un performance que yo realicé y que trabaja con la memoria. Aquí también hay relación figura-fondo que tiene que ver con
la figura como lo que está en el plano, en el primer plano, porque es el presente, y el fondo porque está en el pasado. Pero también tiene que ver con el cuerpo, que está como figura presente, pero al mismo tiempo el fondo, que serían las proyecciones, pasan casi adelante, esto por la oscuridad y por el lugar que ocupan en la composición del plano, y porque además en un momento determinado, como ven acá, se superponen. Entonces, al momento en que la proyección cae sobre el cuerpo, ese fondo pasa también a primer plano. Las fotos que están atrás son fotos de memorias familiares, de un pasado familiar. En este momento yo estaba en la dualidad de que no era cubano ni colombiano, estaba en una frontera intermedia, en un espacio liminal precisamente. Entonces yo no era ni figura ni fondo, porque dejé de ser cubano en términos legales y no había logrado ser colombiano tampoco en términos legales. Y la pregunta que me hacía era qué significaba la nacionalidad y qué significaba ser cubano colombiano. Me cuestionaron el hecho de que yo no era cubano cuando fui a Cuba después de mucho tiempo, porque el acento, por muchas cosas. Y estas imágenes parten justamente de una autoetnografía que yo busqué y que está hecha precisamente para indagar esa memoria que demostraría que, pues, que yo sí soy cubano. Entonces aquí el presente, que soy yo, que es la figura, y el fondo, que es el pasado, se van a vincular en una relación unida de fondo y figura, como pasa acá, por ejemplo, donde el fondo y la figura también se relacionan, se encuentran entre ellos. Y es mucho más clara ya cuando hay más oscuridad en esta imagen, donde gracias a la proyección, lo que estaba atrás, al proyectarse en el cuerpo, queda adelante. Aquí yo lo que hago es que con las ropas con las que he viajado y con las que me he movido durante mucho tiempo, tejo una bandera cubana, y un poco dando a entender que la piel, que lo que yo he visto es en sí la nacionalidad y es en sí lo que me identifica. Mientras tanto detrás se proyectan unas consignas hasta que llega el punto en que acá es una parte pues importante del video, porque acá es tanta la oscuridad que el cuerpo solamente es percibido por la proyección que hay sobre él, y en esa proyección pues evidentemente hace que el fondo pase adelante. Y más adelante pues se va haciendo cada vez más claro, y sobre todo con una estrategia que utilizo acá y que es una tela blanca que al ponerla delante de mí hace que ahí sí mi cuerpo, que sería figura, quede en el fondo. Y la tela lo que va a hacer entonces es poner en primer plano la proyección que debería ser lo que está detrás de mí. Prácticamente esta tela lo que hace es cubrir, nublar el cuerpo, tapar el cuerpo prácticamente y hacer que esté y no esté, que sea un cuerpo presente ausente, porque justamente tiene que ver con ese momento, insisto, en que yo no estaba ni en el presente ni en el pasado, y que no estaba ni en un territorio ni en el otro. Estaba en un punto intermedio, en un punto, digamos, liminal. Entonces, como ven, este efecto de la tela, que es muy sencillo, crea una sensación donde el cuerpo parece estar y no estar. Y aquí hay una relación muy importante, figura-fondo, que se puede trabajar no solamente en el campo de lo pictórico, sino como ven acá, a través del performance, a través de la acción, a través de la proyección. Más adelante, pues llega un momento en que ya la bandera termina hecha, y como ven acá, la bandera también permite que el fondo pase adelante de mí, me cubra completamente, pase a ser figura, y finalmente se crea esa relación dual, ambigua entre figura y fondo, que el hecho de que uno la cuestione no quiere decir que no sean conceptos importantes, por el contrario, son conceptos muy importantes, aunque uno precisamente los cuestione. Hasta que llegue el momento incluso en que el cuerpo se va retirando, se va, como quien dice, desplazando, aparece este texto, y finalmente, bueno, aquí no es importante que la bandera vuelve y aparece atrás en una manifestación, donde justamente una manifestación de rechazo a las personas que han salido del país, y finalmente el cuerpo pues se acuesta y permite entonces que el texto aparezca por sí solo, y que aparezca por sí solo el fondo. Ya el cuerpo se retira y el fondo ahora adquiere, digamos, la mayor importancia, hasta que finalmente, después del texto, que es la reflexión de, bueno, qué es ser cubano,
Después del texto, entonces, aparece una foto, que es la foto de mis ancestros que llegaron a Cuba. Vamos a otro principio ahora, el principio de proximidad. Y dice lo siguiente: los elementos que se encuentran cercanos en el espacio y el tiempo tienden a ser agrupados perceptualmente. A lo que se refiere la proximidad, en definitiva, es que si yo en mi composición coloco varios elementos y los agrupo y pongo un grupo acá y otro grupo separado, para el espectador esto lo que va a establecer es una relación de complicidad distinta y un tejido de escenas distinto. Habíamos hablado anteriormente del caso del Bosco con esta pintura del Jardín de las Delicias, y en este caso, si vemos el detalle, ya uno de los detalles de la pintura, vemos acá, por ejemplo, las agrupaciones, y lo que nos permite es dejar unos espacios, la distancia, que es muy importante, porque el Bosco logra crear situaciones distintas en un mismo paisaje por la proximidad. También por la similitud, porque los cuerpos son semejantes en su cromatismo, pero la proximidad va a ser más importante que la similitud, y lo que implica esto es que crea por proximidad situaciones, escenas diferentes, y crea distancias con respecto a esas escenas entre sí, y eso permite una relación de, sí, insisto, de diferenciación entre las situaciones de la composición. Como todo en la Gestalt, se aplica a la vida misma, a la vida social, a la psicología social, a la vida cotidiana, y en ese sentido uno lee por proximidad e interpreta. Por ejemplo, es típico de la psicología de grupo, cuando uno trabaja con grupos, que uno interpreta que las personas que están más próximas tienen una relación más cercana, y uno crea asociaciones en esas relaciones, en esas proximidades. Uno también compara situaciones de la vida por proximidad, qué está más próximo a qué. Entonces las proximidades lo que van a hacer es sugerirnos esas relaciones que crean diferentes situaciones, que se diferencian las situaciones. Miremos acá un ejemplo muy importante en estas piezas de Giotto, sabemos, siglo XIV, donde tenemos en la izquierda el encuentro de estas dos figuras, y la proximidad del rostro es tanta que aquí lo que termina pasando es que nos habla de una complicidad, de una unidad entre estos dos rostros, de una unificación plena entre estos dos rostros, y hace que casi que los dos rostros se conviertan en uno solo. Si uno lo mira de cerca y si uno detalla, se da cuenta que prácticamente los dos rostros, los dos perfiles se convirtieron en un rostro de frente. Es un tema importantísimo, proximidad, al punto que se unifica. Igual que acá en la crucifixión, donde tenemos entonces que por proximidad, era muy típico de las representaciones religiosas, lo que se establecen son grupos distintos que responden también a tendencias distintas. Entonces, de un lado están quienes adoran, de un lado están quienes lastiman. Entonces, miren la proximidad del grupo, cómo define tendencias distintas en una misma composición. Hay un grupo acá, hay un grupo ahí, por proximidad lo que está queriéndonos decir es que hay relaciones diferentes allí. Vamos a otro principio entonces. Pasamos al principio de la simetría. Es una ley, según la Gestalt, que está arraigada en el ser humano, que está presente en la naturaleza, ¿sí? Pero que no funciona necesariamente como el espejo. Quiere decir que la simetría no implica necesariamente que lo mismo que está a un lado exactamente es lo que está del otro lado, no necesariamente. Sino que hay un eje que sí es simétrico, que sí atraviesa el centro y que busca un equilibrio, unos contrapesos de un lado y del otro. Es típico del Renacimiento, dado que, y esto es importante, en estos conceptos, que pueden ser configurativos o compositivos, tenemos que entender que no se diferencia configuración y o composición de idea, concepto e intención. O sea, la simetría, igual que todos los demás que vimos anteriormente, son significados, son conceptos que también aluden a una idea. O sea, la simetría nos refiere no solamente a un tema visual, sino a un tema social, que habla de orden, que habla de equilibrios estrictos, que habla de una idea de belleza, de una idea de universo, de filosofía, de religión, en fin. Y acá tenemos entonces, por eso era tan típico el Renacimiento y las arquitecturas eran simétricas. Miren lo que pasa acá con esta pieza de Piero de la Francesca, estamos hablando ya del siglo XV, donde hay una simetría casi exacta
porque el centro va a implicar acá la figura que rige como máxima divinidad, y en este caso sobre todo está el niño desplegado en ese centro. Hay temas de dirección, por supuesto, también miren la dirección vertical que divide a la Virgen y la dirección horizontal, prácticamente diagonal, que coincide además con la mano del que está rodeado con la armadura de ese personaje, del niño. Pero miren también este huevo colgado, que además es un concepto que tiene que ver con la perfección, con las formas bellas, etcétera, etcétera, que está justo coincidiendo con ese centro simétrico. En el caso de los embajadores de Holbein el Joven, año 1533, en este caso estamos viendo una misma idea, y es un equilibrio de pesos, y aquí vamos a hablar de dos conceptos: simetría y similitud, distinto a proximidad. En este caso, la simetría funciona no porque necesariamente haya un espejo exacto a cada lado del eje central, sino porque no son exactos, pero son similares. Al ser estos dos personajes, estos embajadores, parecidos, entonces, ¿no?, tienen ropa distinta, tienen poses distintas, pero tienen similitudes. Eso nos crea una sensación de simetría. Entonces aquí está articulada la relación de la simetría, principio de simetría, con principio de similitud. Volvemos acá con otros ejemplos ya más contemporáneos. Y tenemos acá este trabajo de Shirin Neshat, nacida en el año 57 en Irán. Y miren lo que pasa acá. Aquí la simetría que parte el rostro de la mujer a la mitad es un tema compositivo y también conceptual que habla de un régimen estricto que divide a la mujer, que se impone sobre la mujer y que además es un rifle, pero que además es un arma que tiene la mujer en su mano. O sea, aquí la simetría habla de un ejercicio de poder muy importante, y si no fuera esa la posición, ya no sería lo mismo. Y esto es un tema gestáltico muy importante, y es que la composición implica también una forma de pensar. En el caso de Orlan, aquí tenemos el nombre completo de Orlan, nacida en Francia en 1947, una artista sobre todo de body art, de performance, que trabaja todas las relaciones y todas las preguntas con respecto a los esquemas y modelos de belleza del cuerpo. Tenemos acá esta simetría. Esta pieza se llama El beso del artista. Es una especie de dispensador donde uno echa una moneda y recibe un beso de Orlan, en fin, si uno decide esa opción. Pero miren acá la simetría del cuerpo, la manera en que está ubicada esta coraza, este cuerpo sobre el cuerpo de ella, y cómo la divide a la mitad. ¿Por qué? Porque también habla de mecanismos de belleza que tienen que ver con la simetría e ideas de perfección. Günter Grass, uno de los pioneros del accionismo vienés, nacido en Austria en el año 1938, tiene esta pieza que, como se darán cuenta, acude a la simetría como una situación de fragmentación, de división del cuerpo. Es un performance, y aquí es una foto performance, muy importante este concepto, y vemos acá entonces esa división del cuerpo que funciona y que nos sobrecoge justamente por la simetría. Entonces hablábamos de la relación entre el principio de simetría y de similitud. Lo vemos acá nuevamente en Piero della Francesca, donde hay una simetría en la figura de la Virgen, pero es una simetría que está dada porque hay similitudes de un lado y del otro. No son exactamente iguales las figuras, pero son similares. Lo mismo pasa en la pieza que tenemos a la derecha, en este tríptico, donde justamente se plantea un equilibrio por un principio de similitud. Importante este principio. Yo podría perfectamente, sonoramente, compositivamente, accionalmente, en una pintura, plantear una composición incluso caótica, completamente caótica, con objetos que nada tienen que ver o elementos totalmente desordenados. Pero si yo coloco en un lado una esfera y en otro lado una manzana, por ejemplo, no son iguales, son similares. Pero eso lo que me va a hacer es permitir un punto de equilibrio por similitud. Por similitud. Eso es muy importante en este concepto. Es como jugar con dos figuras semejantes a columnas que lo que hacen es equilibrarme el caos de la composición por similitud. Muy importante la similitud acá, porque la similitud lo que establece es una relación también conceptual. La proximidad también. Por ejemplo, no es lo mismo un zapato de un bebé y un cuchillo muy distanciados que si los pongo cerca. Pero si yo tengo tres elementos, pongamos tres elementos, por ejemplo, un zapato de un bebé, un cuchillo y una flor, y los pongo en la misma distancia por proximidad, establecen una unidad de sentido y de lectura. Pero si yo coloco más próximos el zapato del bebé y la flor
y muy lejos del cuchillo, la lectura es otra. La relación es otra. Pero si lo hago al revés y pongo lejos la flor y cerca el cuchillo del zapato, es otra cosa totalmente diferente la lectura. En la similitud pasa igual. Yo puedo establecer una similitud conceptual entre elementos justamente por esa semejanza que establecen entre ellos. Si yo entonces en una pintura, en una acción, etcétera, coloco una cruz y en otra parte del plano coloco un cuerpo con los brazos abiertos, hay una similitud muy interesante. No tiene que ser presente tampoco, puede ser que un cuerpo con los brazos abiertos ya hable de una cruz, de un cuerpo que está crucificado, que está sentenciado. Allá hay un elemento conceptual. Sonoramente pasa igual, no puede haber muchos trabajos sonoros donde hay sonidos que no son exactamente un grito, pero se asemejan a. Que no son exactamente un disparo, pero se asemejan a. O que hay un disparo y después hay un sonido de un instrumento que por similitud nos hace casi que pensar en un eco del disparo y le da un sentido conceptual. Muy importante este principio en términos de Gestalt. Siguiente principio, simplicidad. El individuo organiza sus campos perceptuales con rasgos simples y regulares. Es una tendencia que tenemos mental a organizar los campos perceptuales, por muy complejos que sean, y simplificarlos. ¿Para qué? Para poder entenderlos. En las artes visuales es muy importante, en las artes musicales, mejor dicho, en todas las artes es importante. Escénica, música, etc. Y es cómo podemos, con un gesto simple, con una imagen simple, sintética, casi minimal, dar cuenta de algo sin que tenga todos los detalles y todas las particularidades y sin complejizarlo tanto. La simplicidad provoca algo muy interesante y es que permite una memoria visual mucho más efectiva en el espectador. Si yo uso formas simples, sintéticas, creyendo en que el espectador puede completar la información sin tener que darle todos los elementos, permito que la imagen sea más sencilla de ser grabada. Este principio también tiene que ver con el principio de la experiencia, porque sabemos, por ejemplo, que esto no son puras manchas, hablando de la obra de Picasso, sino que eso que es el Quijote y Sancho Panza, lo sabemos porque tenemos una experiencia previa, un conocimiento previo cultural que nos permite conocer estos personajes y saber qué es la fisonomía de uno, cómo es la fisonomía del otro, cuáles son los elementos particulares. Entonces Picasso puede ver a esa simpleza y no obstante podemos captarla. La otra obra que tenemos es una obra de la artista cubana que ya vimos anteriormente, Salida del Río, donde miren con qué simpleza nos sugiere una complejidad y además la deja casi que sugerida, casi que sin terminar. Muy interesante. Sonoramente podemos ser simples también y no obstante llegar con lo que queremos llegar. Hay, digamos que ciertos mecanismos del performance que buscan justamente la simpleza en el sentido de aquello que se resume, digamos, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy interesante y es la relación de Picasso con la figura del toro. Miren en la imagen de la izquierda cómo el toro se va simplificando hasta que llega un punto que es puras líneas. Si quitáramos las anteriores, igual entenderíamos que es un toro. ¿Por qué? Por la experiencia que tenemos con el animal. Esto es un mecanismo de crear una experiencia y al final terminar en una simplicidad donde está muy presente el principio gestáltico. Y aquí tenemos a Picasso con líneas simples frente a un vidrio, sugiriendo un toro. Y miren que hay un toro o no hay un toro, realmente no lo hay en términos miméticos, en términos de realidad, en términos de representación real, digamos. Pero por la posibilidad de que reducimos la información a una simplicidad, para nosotros sí existe ahí un toro. Principio de cierre. La tendencia que tenemos a percibir formas completas, por supuesto, también tiene que ver con la experiencia, y es muy utilizado en el Renacimiento y en los mecanismos simbólicos religiosos para sugerir formas sin tener que darlas. Permite también pensar que yo puedo perfectamente sugerirle al espectador una información sin dársela cerrada. El espectador puede completar la información. Muy bonito eso, que el espectador, que yo crea en esa posibilidad imaginativa, interpretativa del espectador. Entonces yo puedo perfectamente sugerirle algo y él lo puede cerrar. Él tiene esa capacidad, tiene esa posibilidad. Claro, porque tiene una experiencia de conocimiento. El triángulo
simboliza la Santísima Trinidad y muchas otras cosas importantes, podemos interpretarlo acá precisamente porque tenemos la experiencia geométrica del triángulo. Pero no nos están poniendo un triángulo, solamente nos ponen 3 vértices, 3 círculos. Claro que aquí también hay dirección y demás. Y miren el principio de cierre, acá, por ejemplo, en Masaccio, en el primer Renacimiento, Masaccio muere en el 1428, ¿y por qué el principio de cierre acá? Porque él sugiere un ángulo, casi un triángulo, y unas líneas que contactan a la figura que está rodeada frente a Cristo a través de las manos con las cabezas de quienes están a los lados y con la misma cabeza de Cristo. Hay una forma cerrada, pero se cierra porque nosotros la cerramos en nuestra capacidad de percibir formas completas. Bien, entonces el principio de cierre es esa tendencia que tenemos a cerrar aquellas figuras o estímulos que vemos, aunque no estén en realidad cerrados. Como vemos acá entonces, uno podría decir que en las figuras vamos de izquierda a derecha, hay una esfera. Realmente no hay una esfera, realmente no existe la esfera, no está delineada la esfera, pero para nosotros existe una esfera. Podemos decir que existe un triángulo. Miren que acá el tema del triángulo marcado por estos círculos que tienen la ausencia, el espacio ausente del ángulo del triángulo, como unas especies de Pac-Man, tiene mucho que ver con las representaciones religiosas, precisamente. Y es para que pensemos en el triángulo, aunque en este realmente no hay un triángulo, no hay un triángulo. No puede decir 3 Pac-Man. Tenemos entonces la imagen que continúa, donde podemos ver un cubo, incluso un cubo con intención tridimensional. Y realmente lo que hay son esferas con espacios en blanco. Y en la última imagen vemos incluso que podemos sugerir hasta 2 triángulos cruzados y realmente tampoco los hay. Es nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra experiencia la que completa la información. Y como decíamos, la Gestalt crea una analogía o propone una analogía que yo la creo también, considero que sí es real, entre la manera en que percibimos y la manera en que nos comportamos en términos psicológicos. Entonces, la tendencia que tenemos a cerrar situaciones, a ver un círculo medio abierto y verlo cerrado, entenderlo cerrado, está también relacionada con la tendencia que tenemos en nuestra vida de cerrar situaciones que no podemos dejar abiertas, ¿sí? O sea, no hay nada más angustioso para una persona, para un ser humano, que dejar situaciones abiertas que no sabemos cómo va a terminar, que no sabemos cómo va a completar. Eso siempre queda como una angustia, una relación que termina porque alguna persona de la relación tiene que irse o dejar o por una influencia externa. Es como ese capítulo abierto que siempre queremos cerrar y siempre tendemos a buscar cómo cerrarlo. Y eso es un tema de cerrar esa gestal, de cómo psicológicamente hay situaciones que tenemos que cerrar para poder seguir adelante. En términos sonoros, la ley de cierre tiene algo muy interesante y es que justamente tiene que ver con aquello que vuelve y continúa, que vuelve y se repite, que vuelve y pasa. Tenemos un ejemplo muy interesante de cierre, un ejemplo musical, y es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. ¿Y por qué es de cierre? Porque en este caso, este es un álbum que comienza con un sonido que es el mismo que vamos a tener al final. Entonces, hay un principio de cierre donde en este caso el oyente interpreta que hay un círculo que se cierra, que es el lado oscuro que vuelve y recomienza. Pues empieza con un latido, termina con un latido. De hecho, en el álbum también tenemos esta imagen que con honor al álbum continúa la luz del arco iris y se conecta nuevamente con la luz blanca. El principio de cierre, quiero también poner otro ejemplo cinematográfico, y es cuando se le da al espectador la posibilidad de que él mismo cierre la información, o sea, de que se le dan los elementos para que sin que haya un cierre definido, él pueda cerrar la información. En términos cinematográficos, aquí tenemos entonces otro principio importante, el principio de continuidad, la posibilidad, distinta al principio de cierre, de sugerir un principio de la información y permitir que el espectador la continúe de manera infinita. Aquí tenemos entonces varios ejemplos, tienen mucho que ver con el tema fractal, por supuesto, y en este caso hay una secuencia que se le propone al espectador
que puede ir creciendo y no terminar nunca. Aquí tiene que ver con borrar el límite, es lo contrario del cierre, no es sugerir elementos para cerrar o sugerir un cierre dado, sino que aquí hay una continuidad que podría estar siempre. Tenemos un ejemplo, la imagen de la izquierda es una intervención que hicimos con la Facultad de Artes y los estudiantes, y usamos un mecanismo muy interesante. Y es que acá pueden haber no tantos cuerpos con cajas encima, pero por la manera en que está tomada la foto, y usamos un lugar que es muy estrecho para recorrer, es un sendero estrecho, es una acera que permite poca amplitud, que generalmente los transeúntes vienen en el mismo recorrido, ya sea enfrentándose o detrás de esta fila de cuerpos con cajas, y sugieren, si se dan cuenta con la foto, parece que no terminaría, uno no sabe dónde termina. Entonces es la posibilidad, es una estrategia de no mostrar el límite para sugerir una perspectiva infinita. Aquí tenemos una pieza también de Olafur Eliasson, nacido en el 67 en Dinamarca, gran artista que trabaja precisamente con la noción de configuraciones de espacios para cuerpos que los van a habitar, y una manera de sugerir una continuidad que no termina nunca, incluso que el espacio cerrado, es borrar el límite. Siempre borrar el límite nos va a permitir eso. Y en este caso, esta neblina que no deja ver el final hace que el espacio cerrado al mismo tiempo no tenga un límite claro y sea una continuidad que podría ser infinita. En este caso, las fotografías de Andreas Gorsky, nacido en el 55, son un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí la estrategia es clara. La estrategia es que yo no tomo una fotografía donde muestro los límites del espacio, sino que corto la secuencia de elementos, y uno podría pensar que en la fotografía de la izquierda no tienen fin. Estos elementos se pueden extender sin límite alguno. Y sin embargo, la fotografía de al lado nos parece infinita. También nos parece que no tiene límite. ¿Por qué? Porque corta precisamente, interrumpiendo la secuencialidad. Entonces parece una acumulación eterna. Se supone que el espectador, por su capacidad de voluntad perceptiva, que es la voluntad que tenemos de participar en la percepción de una ficción y creerla en cierto punto, hacerla, sentirla como una realidad, asume que el marco del cuadro, que la pared de la sala de exposiciones, es el universo del artista. Y que si él llega a ese límite, en realidad no hay un límite ahí. Él está sugiriendo al espectador que ese espacio que le está proponiendo continúa. Si yo le propongo a ustedes una secuencia, esto es un acto de continuidad, donde hay un triángulo, un cuadrado, hagamos el ejercicio, un círculo, un rectángulo, triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo, ustedes ya suponen que es lo que continúa. Esto parece muy básico, parece muy elemental, pero realmente es una complejidad del pensamiento humano que se aprende con la experiencia y que implica que uno como artista puede sugerir una secuencia y no darla, no tener que hacerla infinitamente, y el espectador la puede continuar hasta el infinito. Es un tema, insisto, también fractal, y sonoramente también se puede utilizar muy, muy interesante, porque es, por el contrario de un final claro, de un final que se conecta con el comienzo, es cuando el sonido se va perdiendo, difuminando hasta que desaparece de manera muy sutil, hasta que no sabemos, no tuvo un límite, no tuvo un final claro. Esta es otra pieza de Philippe de Coufflet, muy fractal en este caso, donde, como ven, se extiende la imagen, se extiende la figura, se va repitiendo una secuencia infinita que supera el límite y que plantea una continuidad, como eso pasa en esta imagen también de Philippe de Coufflet. Vean la continuidad allí que podría seguir y seguir y seguir hasta el infinito. En la pintura, ahí tenemos una pieza de Antonio Berni, en Manifestación, también se sugiere esta continuidad donde el artista da la información al comienzo. Los rostros del primer plano de la manifestación son claros, son muy definidos, y a medida que va pasando hacia atrás, son manchas casi que de gorras o de sombreros que no son claros, que no son definidos. No hay rostros realmente, hay una sugerencia. Pero como el espectador entendió el inicio de la secuencia, puede continuar hasta el infinito. Lo mismo pasa con Renoir. Si se dan cuenta, en el caso de Renoir, los rostros que están en el primer plano están bien definidos. A medida que se va alejando el plano, los últimos rostros, incluso cuerpos, son puras manchas. Pero ya nosotros entendimos la información y podemos continuar y saber que allá atrás hay rostros iguales a los que están delante. Esta pieza de Carsten Höller es importantísima.
nació en el 61 en Bruselas. Es una instalación, y es el ejemplo que les ponía, donde el límite de la pared, llevarlo hasta el límite de la pared, implica una suerte de continuidad. Aquí tenemos entonces una instalación que son puros bombillos y que sugiere una continuidad también infinita. Una continuidad también se puede dar, como vimos en el caso de Philippe de Coufflet. Esta repetición del cuerpo es una suerte de espejo que no termina nunca. Aquí tenemos el ejemplo entonces de Jeff Koons en estas piezas que plantean un reflejo. Aquí hay una continuidad, ¿por qué? Porque el espacio continúa en el reflejo. Donde quiera que tengamos espejos, tenemos opción de continuidad. Angela Bullock, nacida en Canadá en el 66, plantea una continuidad acá muy interesante, y es la continuidad de la bidimensión con el objeto tridimensional. Los cuadros que están pintados en la pared bidimensionales y los cuadros que están tridimensionales. Aquí también se usa lo que tiene que ver con la similitud, porque la similitud nos hace crear una relación entre lo que está en la pared bidimensional y como que se continuara en la tridimensión. En el caso de Won Hu Lim, nacida en el 68 en Corea del Sur, vean cómo trae el exterior al interior. Vean estas piezas, sobre todo las piezas que están a la extrema derecha, que utiliza luz, proyección, reflexión, refracción de la luz. Estos elementos translúcidos, y lo que hace es que uno siente que la pared no existe, que continúa, como en el caso de Olafur con la niebla. En este caso lo que estamos hablando es de una continuidad que se da por una suerte de transparencia, de fantasmagoría de la imagen, que parece que no terminaría nunca. Un ejemplo importantísimo de continuidad son las piezas de Alex Clay, de quien hemos hablado en otros videos, porque usa lo fractal. Si se dan cuenta, aquí es una secuencia que empieza pequeña, se va ampliando, pero es un fractal que se repite y va en una secuencia que podría no terminar nunca, porque, insisto, al sugerir una secuencia inicial al espectador, el espectador la puede continuar hasta el infinito. También tenemos continuidad en esta imagen que también podría no terminar, porque también plantea una secuencia que se puede repetir hasta el infinito. Vamos ahora al principio de dirección común. Ante un conjunto de elementos percibimos como un todo aquellos que se desplazan a la vez o en la misma dirección. Recordemos que la Gestalt habla de percepción, pero también de psicología y de pensamiento. Entonces quiere decir que nosotros sentimos que todo el que va en una dirección hay una complicidad. Entonces tenemos tres maneras de relacionar elementos en una composición. Hay varias, pero hablemos de tres. Proximidad. Quiere decir que varios elementos crean una relación entre sí porque están próximos. No necesariamente porque sean iguales, sino porque están próximos. Tampoco porque vayan en la misma dirección, sino porque están próximos, ¿sí? Porque están juntos. 2. Similitud. Varios elementos crean relaciones de significación entre ellos porque, aunque estén distantes, no próximos, son semejantes. Entonces creamos una relación entre ellos, una línea que se traza entre ellos. Dirección común. Varios elementos en una composición que van en la misma dirección crean una relación común de significado. Si todos estos elementos, todos estos zapaticos van hacia allá, crea una relación. Pero si son zapatos, canoas, machetes, flores, y todos van hacia allá, igual crea una relación. Y si otros van hacia otra dirección, son otro sentido, por tanto, otro significado, porque el sentido también plantea un significado. Y en este caso vemos entonces estos ejemplos donde la relación de dirección va a combinar a estos cuerpos en un sentido determinado. Casi siempre va dirigido, veamos la imagen de la izquierda, tenemos una línea direccional, pero miren entonces que hay un personaje único que tenemos en la parte derecha que no mira hacia el mismo punto. Él rompe esa dirección, por tanto está planteando un sentido distinto. Las demás miradas van justo hacia el niño Dios, hacia el niño Jesús. Y hay una dirección que hace que se confabulen en una misma atención. Lo mismo en la imagen de la derecha, donde tenemos entonces unas líneas de dirección que van a terminar haciendo esa relación de énfasis en el rostro de Jesús. Y en ese énfasis entre los dos rostros, de hecho que ahí tenemos una relación también de proximidad, aquí también hay proximidades, hay dirección, hay proximidad. Y en este caso vean la diferencia con la dirección que lleva el personaje que está en la parte derecha. Entonces la dirección hace por mirada,
por línea de cuerpo, por dirección de cuerpo, que varios cuerpos establezcan relación entre ellos. Aquí tenemos un principio de dirección común, donde en la última cena tenemos miradas que en esas direcciones plantean diferentes situaciones o tensiones en la composición. En el caso de Paolo Uccello, nacido en Florencia en 1397, fallecido en 1475, tenemos también una dirección común que él aprovecha para definirla a través de las lanzas, que son líneas de composición. Tenemos entonces dos, digamos, que dos grupos prácticamente que se enfrentan, y lo que va en una dirección se siente una confabulación de ellos distinta al grupo que va en otra dirección, y las lanzas ayudan mucho a eso. Esto es precisamente una pieza mía, un performance, donde todas las ropas van marcando una direccionalidad, y es el cuerpo que el que las va dejando. Esto es muy interesante. Este es David Marsh. Aquí tenemos una pieza que también implica lo holístico en tanto la relación de las partes con el todo. Son revistas, cosas que por sí solas son elementos muy pequeños, podría decir uno, pero en el conjunto, la suma de todas estas partes crea un todo bastante impactante, de hecho, una instalación muy poderosa, pero que además crea un movimiento, una suerte de oleaje, ¿correcto? Que tiene que ver con que todas estas partes, todas estas revistas o periódicos están colocados en la misma línea de dirección, lo cual hace que este caos adquiera un sentido. Es un trabajo buenísimo de dirección común. Aquí tenemos entonces nuevamente la imagen de Sandro Botticelli, que hablábamos ahorita, y veamos también, parecido a las revistas de David Marsh, cómo todos estos cuerpos se acomodan en una dirección común, menos el cuerpo que sí está a la derecha. Nuevamente la pieza de Da Vinci, también para que veamos cómo las direcciones, y comparemos ahora con la pieza de Marsh, con esta instalación contemporánea de periódicos, también es parecido. Estas partes crean relaciones distintas entre ellos, porque hay direcciones comunes que nos llevan a un punto, porque también crean situaciones de tensión, como varias situaciones que se crean en esta escena. Aquí tenemos entonces un principio de dirección común de Leonardo da Vinci. En la imagen que ven a la izquierda tenemos la mirada, va dirigida nuevamente hacia el niño, y ahí hay una dirección común que hace que el punto central sea el niño. Miren la dirección, que aquí hay dos principios muy importantes: simetría y dirección, en el caso de este paradigma de proporciones de hombre que propone Leonardo da Vinci. Zoe Leonard, nacido en el 61 en Nueva York, hace esta instalación. Miren aquí varios principios: continuidad, dirección, y todas estas muñecas. Miren que aquí el tema de la relación de las partes y el todo. Una muñeca por sí sola, pues, no es tan poderosa, pero un ejército de muñecas incluso da cierto terror, da cierto pánico, da miedo. Y sobre todo porque están ubicadas en una misma dirección, todas miran hacia el mismo lado y hay líneas que las unen. Es una composición que está bien pensada, en tanto una cuadrícula con dirección común, que hace que todas estas muñecas, por muy variadas que sean, adquieran un mismo sentido, una misma lectura, una misma significación. Principio del contraste, muy importante este principio, porque de hecho se nos olvida muchas veces que lo que hagamos tiene fuerza o no, tiene un valor u otro, siempre en comparación con algo más. Entonces a veces hacemos una pieza en nuestro cuarto que parece que es muy grande, pero cuando la llevamos a un espacio público, por ejemplo, se pierde. O usamos un material que pensamos que es muy fuerte, pero si lo ponemos sobre un muro de piedras, se vuelve débil. El metal más grueso se vuelve papel al lado de una piedra muy rugosa, muy fuerte. El contraste es muy importante. Puede ir en contra nuestra o podemos aprovecharlo a nuestro favor. En este caso hay un contraste, pero ¿con qué? No directo, no es comparativo, sino con una experiencia. Son piezas de Mauricio Cattelan, nacido en el 60 en Italia, y vemos acá entonces un contraste ¿con qué? Con la experiencia y la idea que tenemos del personaje. Como contrasta, entonces funciona en este sentido la significación. Nunca pensaríamos ver a un papa caído en el suelo, mucho menos por un meteorito, que además es la negación de muchos principios de la religión, y no pensaríamos jamás y nunca ver a un Hitler arrodillado. Recordemos entonces que en el contraste la percepción de un elemento resulta influida por la relación que éste guarda con los demás elementos del conjunto. Por ejemplo,
Si nosotros vemos esta pieza de Damien Hirst, que nació en el 55, perfecto, no hay ningún problema, vemos un busto que podemos haber visto hasta en salones, en espacios de una clase de primaria. Y en ese sentido, la forma por sí sola no es extraña. Lo que la hace poderosa es el contraste, y cuando vemos entonces las dimensiones de esta pieza y vemos que en contraste con un cuerpo humano es algo monumental, ya se vuelve algo incluso agresivo, incluso sobrecogedor, y es por el contraste de la dimensión. En este caso, en el caso de Caterham, hablamos de un contraste de la experiencia y del símbolo. En este caso hablamos de un contraste de la dimensión, o sea, el elemento mantiene misma textura, mismas dimensiones, mismos colores, que cambian la dimensión. Pero en este caso de la pieza a la izquierda de Paul McCarthy, nacido en el 45, aquí hay un contraste muy fuerte. Comparen la figura de este Pinocho, con la figura humana que está cerca de él. Es un contraste muy grande de dimensiones, es impresionante el contraste. Pero además aquí hay contraste de dimensión, de color, de textura. La proporción interna puede ser la de un muñeco normal, pero es impactante por el tamaño, por la dimensión y por la textura. En el caso de la pieza de Sylvie Fleury, nacida en el 61, gran artista, vemos el contraste en tanto también la experiencia. No es necesario, cuando fuimos a la experiencia, comparar a veces un objeto con otro. No hay que poner una cuchilla pequeñita y esta inmensa para que el espectador sienta el contraste de la cuchilla inmensa, porque ya en la experiencia sabemos que las cuchillas suelen ser pequeñitas, y pequeñitas siguen siendo peligrosas, pero no tanto. Pero cuando está el contraste de tamaño, de dimensión, ahí es donde viene el impacto. Este contraste es muy importante. En este contraste el artista lo que hace es que coloca un cuerpo que contrasta con el vacío de la sala. Esperamos en una sala ver las paredes cubiertas. Donde hubiera un solo elemento en esta pared, ya no funcionaba el contraste, ya no pesaba el contraste. En ese sentido, entonces, el contraste funciona porque es el contraste del vacío del blanco con un cuerpo que está ahí y que además contrasta no solamente con el espacio en términos visuales, sino también en términos de lo que significa el espacio. ¿Qué hace un cuerpo acostado en una sala de exposiciones? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Qué hace allí? Y es un contraste que también con nuestra experiencia. Y por eso es tan fuerte ese cuerpo ahí acostado y nos impacta, porque contrasta con el vacío que lo rodea. Mario Cravo Neto es un artista brasileño, fotógrafo, fantástico fotógrafo. Y vean acá imágenes de contraste, en tanto color, en tanto textura, el contraste en este caso del color de la piel, imagen izquierda, y la fragilidad con la dureza, el contraste de una piel morena con el ave de color blanco. Entonces miren acá estos contrastes. ¿Qué hacen estos contrastes finalmente? Resaltar la cualidad de cada elemento. Recuerden que cada elemento es lo que es siempre en comparación y contraste con otro elemento. Bien, es todo por ahora. Muchas gracias. Hay muchos otros ejemplos para trabajar y para revisar la noción Gestalt. Por lo pronto, vamos a tener en cuenta estos como ejemplos posibles y vamos a aplicarlos a trabajos que hemos realizado.